Al pararnos frente a la escena de la cruz, nos podemos dar cuenta de que en la atmósfera del Calvario se había producido un cambio extraordinario. Durante las primeras 3 horas, Jesús sufrió el embate del odio de sus burladores que le ridiculizaban a gritos diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Luego, durante las próximas 3 horas, el sufrimiento a mano de sus burladores fue reemplazado por un sufrimiento más profundo, siendo desamparado por Dios, lo que lo llevó a experimentar un profundo sentido de abandono y desolación a causa del castigo por el pecado, adentrándolo en el ámbito de las tinieblas de este mundo. Dice Mateo 27:45: y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Y fue justamente en medio de aquellas tinieblas que habían arropado toda la tierra que se interrumpe la comunión entre el Hijo y el Padre. El texto mismo de Mateo nos dice: cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero una vez satisfecho todos los requisitos de la justicia, esa comunión se restablece y el rostro de Dios se torna amorosamente hacia su Hijo. Y nuevamente el Hijo se encontró con el Padre, y paso seguido Jesús lanzó el grito de confianza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta experiencia de reencuentro de Jesús con el Padre en el día más difícil de su vida es como la experiencia que se tiene de salir de las más densas tinieblas hacia la luz, como pasar del infierno al cielo. Así fue en realidad para nuestro Señor Jesucristo aquel momento. Jesús tuvo que vivir la experiencia de ese terrible día para comenzar la experiencia de un día nuevo. Es como cuando usted y yo llegamos al final de un día que ha sido extremadamente difícil. Regularmente es tan difícil terminar ese día como haberlo vivido. Lo cierto es que el final de un día traumático puede ser el comienzo de una larga noche igualmente traumática, en la que se reviven nuevamente las luchas del día, y en cambio se echa a perder la oportunidad del descanso restaurador ante la inquietud de una noche tan mala como también lo fue el día. Esta realización se vuelve aún más importante cuando usted y yo sabemos que el día que estamos terminando hoy podría no ser muy diferente al día de mañana. Lo cierto es que los días malos pueden durar semanas y los planes y metas por alcanzar puede que no se logren rápidamente. Algunas cosas nunca desaparecen lo suficientemente rápido.
y el alma, el corazón y la mente y las emociones tienden a preocuparse hasta el punto de dar vueltas una y otra vez en el mismo ciclo de pensamientos. La misma aflicción, el mismo tormento, el mismo dolor, el mismo espíritu de miedo o las mismas dudas desconcertantes. Y todo eso acompañado de la incesante pregunta: ¿cuándo desaparecerá toda esta angustia? Así que a la luz de esta última palabra de Jesús desde la cruz, podemos aprender que vivir un día malo y terminarlo es ponerlo en manos de Dios y dejarlo allí. Así fue como llegó Jesús al fin de su agonía en el Calvario. Creo que es importante entender lo que estas últimas dos palabras desde la cruz, por un lado, no significaron, y por otro lado, lo que sí significaron. En los labios de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu, no fue una expresión de resignación, como tampoco consumado es fue un grito de derrota. Ambas expresiones son afirmaciones de acción concluyente. La sexta palabra fue afirmación de triunfo: consumado es. Y la séptima palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu, fue una afirmación de la plena confianza en Dios. Al mirar a la cruz, nunca pasemos por alto que el Cordero agonizante es también el camino, la verdad y la vida. Al mirar la cruz, nunca pasemos por alto que Jesús mismo es el sacrificio y a la misma vez el sumo sacerdote oficiante. Suya era la vida que se entregaba. Él fue quien entregó su vida. Y las horas de agonía cumplieron su propósito. La sangre del Cordero fue derramada y todo lo que quedó fue la entrega final de la vida misma. Jesús mismo había hecho una declaración categórica sobre el tema de dar su propia vida. En Juan 10:17 nos dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo yo mismo. Ahora, ese momento había llegado. Aquí es importante destacar el hecho de que la gente que era crucificada se le quebraban las rodillas de un marronazo para acelerar su muerte, ya que una persona crucificada a quien no se le quebraran las rodillas podía durar días en agonía y tener una muerte muy lenta. Sin embargo, es Jesús, en pleno acto de confianza, quien decide en el momento que Él quiso entregar su espíritu al Padre. Así que podemos concluir destacando que hay algo preciosamente sublime en esta última palabra de Jesús desde la cruz. Esta palabra muestra un acto grandioso de confianza en el Padre. Estaba entregando el control de su vida en manos del Padre, mientras que una hora antes estaba desgarrado por la agonía del abandono, sintiendo la distancia entre Él como portador de nuestro pecado y la santidad del Padre. Pero con nada más que con su confianza en la fidelidad del Padre a su palabra, el Hijo dijo:
Estoy listo para soltar mi control sobre la vida. Y no tengo miedo de hacerlo porque estoy poniendo todo mi ser en tus manos. Sus palabras de confianza, entregando todo en las manos del Dios Todopoderoso, son su lección final para nosotros, cómo vivir los días y los tiempos malos de nuestras vidas. Cuando usted y yo llegamos al final de un día que ha sido extremadamente dificultoso, luchando con sentimientos de angustia ante alguna pérdida, un familiar que falleció antes de tiempo, un matrimonio que terminó en divorcio, hijos que se han apartado de Dios y se han olvidado de ti, luchando con heridas y traumas del pasado que no has podido superar, luchando con la incertidumbre porque no hay empleo o recursos económicos para sustentarte, luchando con el enfriamiento espiritual. Has perdido tu primer amor, has dejado de congregarte, has perdido tu pasión por la palabra de Dios, has perdido la pasión por la oración, estás sintiéndote afligido y atormentado por fuerzas demoníacas. Cuando estamos luchando con comportamientos y hábitos autodestructivos, luchando con el pensamiento de rendirte ante las fuerzas opositoras, ante todo esto debemos asumir la actitud de Jesús, quien al final del peor día de su vida elige confiar en la palabra de Dios que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Así que la pregunta que se impone ante nosotros en esta noche es la siguiente: ¿estás dispuesto a entregarle al Señor tu día malo? Ante los días malos y situaciones que no pasan tan rápido como tú quisieras, esta última palabra de Jesús desde la cruz te invita a que le digas a Dios: hoy estoy listo para soltar mi control sobre la vida y no tengo miedo de hacerlo porque estoy poniendo mi vida en tus manos. La cruz no solo nos llama a Jesús, quien es el único camino, la verdad y la vida, sino que nos llama a una rendición total de nuestras vidas frente a nuestras luchas más profundas y pruebas más difíciles. El mismo que murió para ofrecernos vida abundante en nuestro hoy y vida eterna en nuestro mañana, enfrentó el día más malo de su historia de una manera que nos enseña cómo es que usted y yo debemos enfrentar nuestros días malos. Entrega tu día malo a Dios y déjalo en sus manos.